Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Muy bien, regresamos, iniciamos la mesa de los noticieristas. Saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, a Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, señor. Compañeros, hoy tenemos invitado en la mesa, nos da mucho gusto recibir al juez de distrito del Poder Judicial de la Federación, José Noé Egure Yáñez. Juez, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de acompañarlos. Gracias por acompañarnos, juez. Ha habido mucha información en torno a la reforma judicial. El día de ayer, después de 12 horas de discusión y 6 rondas de intervenciones, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados Federales aprobaron en lo general la reforma judicial. El dictamen fue avalado con 359 votos a favor y 135 en contra de PRI, Movimiento Ciudadano y PAN, que votó bajo protesta. En el transcurso de este miércoles el documento pasará al Senado. Yo le agradezco que nos visite al juez, le decía, de distrito, José Noé Egure Yáñez, para platicar justamente de las acciones que ellos han estado emprendiendo, porque ellos pues están en contra de esta reforma. Inclusive actualmente hay un paro en el Poder Judicial de la Federación. Están laborando únicamente con guardias. Iniciamos contigo, Javier. Licenciado, me llama la atención y quisiera que nos diera su opinión en esta iniciativa que ayer efectivamente en la Cámara de Diputados ya se le dio el primer pase. Hay 2 juicios de amparo que otorgaron jueces para evitar que se continuara el proceso en el Poder Legislativo. ¿Qué procede? ¿Se está violentando la ley en estos momentos al no acatar disposiciones de jueces de dejar las cosas como están? Bien, lo que me parece que está sucediendo en este momento es que se está provocando una crisis constitucional, porque por una parte está el Poder Legislativo, que según el mandato de la Constitución puede realizar estos trabajos y estas sesiones de discusión precisamente para reformar nuestra Carta Magna, y por otro tenemos jueces de distrito quienes, amparados precisamente en un artículo de la Constitución, artículo 107, pueden ordenar la suspensión de los actos de autoridades. Entonces aquí es el problema. Tenemos 2 autoridades que parece que están actuando conforme al mandato constitucional y estamos prácticamente en un juego de vencidas, y aquí el único que va a resultar afectado pues va a ser la población y los principios de seguridad y certeza jurídica. ¿Y si procede algún tipo de sanciones contra el Poder Legislativo? Muy bien, la ley de amparo establece que cuando se viola o no se acata una suspensión decretada por un juez, pues es un delito, ¿no? Aquí el problema va a ser qué procuraduría, qué fiscal se va a animar a precisamente, si se le da vista, pues ejercer esta acción penal. Pero además tienen fuero, ¿no? Además tienen fuero. Los diputados federales. Milton. Juez, ¿usted está de acuerdo en una reforma al Poder Judicial o no? O sea, digo, no esta, pero que se reforme el Poder Judicial. No. Desde luego que sí. El Poder Judicial tiene muchas necesidades y tiene muchos ámbitos en los que podemos discutir la mejora. Por ejemplo, está el tema de que tenemos mucho retraso en el trabajo y en la labor, pero esto se debe en mayor medida porque nos faltan muchos órganos jurisdiccionales. Actualmente los tribunales colegiados de circuito tienen muchísimo trabajo, ya no ha habido en los últimos años algún procedimiento o alguna manera, alguna logística para incrementar los órganos jurisdiccionales, ¿no? Entonces, por eso es que se tienen estas cargas. Y también me parece que lo integral de la reforma del sistema de justicia tiene que abarcar, desde luego, a las procuradurías y a las policías. Voy a poner un ejemplo muy claro. Muchas personas, cuando me preguntan dónde trabajo y les digo que Poder Judicial de la Federación, ni siquiera tienen claro cuál es la división ahí de los trabajos y piensan que trabajo en la policía o piensan que trabajo en el Ministerio Público. Creo que ahí está lo importante. El sistema requiere una renovación, pero proviene
o se requiere a partir de mejor capacitación de policías, mayor recursos para integración de procuradurías o fiscalías y desde luego para que los juzgados y los tribunales tengan más insumos y haya más órganos jurisdiccionales para que lleguen a la población. También me parece que se puede platicar el tema del juicio de amparo, que tantas trabas, por ejemplo, jurídicas pueda tener para que algunas personas no puedan alcanzar a tener la posibilidad, ¿no? Está el tema de la improcedencia. Se ha avanzado, sobre todo en criterios de la Suprema Corte de Justicia y de los tribunales colegiados, donde poco a poco se va avanzando y se están quitando temas de improcedencia, ¿no? Prácticamente antes lo importante era para un secretario saber causas de improcedencia, ¿no? En el juicio de amparo. Y mayormente era no. Últimamente ya no es así. Entonces pudiéramos avanzar en este tipo de situaciones, ¿no? Ok. Juez, el presidente López Obrador, antes de tomar protesta, él habla de que el Poder Ejecutivo va a dejar de ser el poder de los poderes, o sea, el poder que traía, que mandaba, ¿no? Que mandataba a los otros dos poderes, ¿no? Entonces, ahora la reforma pareciera que esta gran legitimidad electoral que tiene Morena busca a través de la vía electoral el influenciar en los aparatos de justicia. Yo lo que quisiera que nos explicara usted desde su punto de vista como abogado, como juez, como impartidor de justicia, ¿por qué es tan sensible de que la justicia o la impartición de justicia no es la forma más adecuada que pase por el tamiz de la democracia, porque pase por el tamiz de la urna? Yo ponía el ejemplo de que aquí en el Ángel Flores es como si llegáramos al Ángel Flores, hubiera un partido Venados Tomateros y la porra pusiera los umpire, ¿no? Entonces, explíquenos ustedes por qué no puede esta parte de la carrera judicial no puede pasar por la urna electoral y por qué el Poder Judicial, que es tan técnico, o sea, se requiere una carrera, un estudio, ¿por qué no tiene que pasar? ¿Por qué no debe de ser así, pues? ¿Y cuál es la manzana envenenada en esto, pues? Bien, bueno, fueron muchas las preguntas que nos pudiéramos aquí pasar horas, ¿no? Discutiéndolo. Sí. Primero, sí considero que hay trampas en la manera en que se está planteando, sobre todo en los motivos y sobre todo en los instrumentos que se pretenden. Pretenden señalar que mediante la democracia vamos a obtener jueces que no sean corruptos. Pues aquí lo que van a obtener va a ser jueces que no por sus conocimientos, no por su trayectoria, no por haber vencido en concursos de oposición donde claramente se haya establecido que tienen la capacidad para el cargo, sino que ahora se lo van a deber a intereses que hayan estado apoyándolos. ¿A qué nos están orillando a los jueces? Precisamente, por ejemplo, que esté yo aquí sentado, defendiendo. Es inédito, ¿no? Es inédito. O sea, ahora estoy aquí parado frente de ustedes tratando de hablar con la opinión pública para que entiendan lo que hace un juez y para que entiendan lo que puede provocar esta reforma si no se atiende con cuidado, como ya lo han dicho diversos organismos internacionales, diversos representantes de gobiernos de otros países que son socios de México y desde luego cámaras empresariales, líderes de opinión. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Primero, insisto, se abre una puerta a corrupción, valga la redundancia, se supone que buscan acabar con la corrupción y le van a abrir una puerta enorme. ¿Por qué? Porque los jueces ahora pueden o puede ser que actúen por consigna, por dos cosas. La primera, para llegar van a requerir necesariamente el apoyo de grupos políticos, apoyo puede ser de grupos económicos, incluso apoyos indeseados, ¿no? De gente que está en temas, por ejemplo, de narcotráfico, que tienen mucho poder, tanto económico como de otra índole. Entonces, ¿aquí qué va a poder ocurrir? Primero, los van a poner porque los apoyen y entonces tal vez tengan alguna encomienda o van a tener un compromiso. Esto incluso está sucediendo en Estados Unidos, que es donde se están señalando varios tipos de modelos sobre esta circunstancia. Pues bueno, en Estados Unidos hay muchos ejemplos donde están diciendo, a ver, los jueces
Cuando se acercan los tiempos electorales y cuando necesitan acaparar recursos para sus campañas, pues luego se nota que empiezan a endurecer sentencias en contra de ciertos grupos para ser populares. También empiezan a emitir sentencias más duras, por ejemplo, en temas penales, para que vean que ellos actúan conforme al mandato legal. O también incluso ha habido escándalos donde pueden ver que cierta empresa dio una donación fuerte para la campaña de algún comité judicial, y de repente a los meses resulta que esos comités esos jueces que resultan vencedores fallan asuntos que les son favorables a estos capitales que invirtieron en sus campañas. Eso es lo que puede pasar por una parte. Lo segundo que puede ocurrir, si está tal y como está la reforma en este momento planteada, en realidad va a poner al juez, pues el titular del Ejecutivo. Está señalando a un juez, van a ser 2 candidatos del Ejecutivo, 2 candidatos del Congreso, que prácticamente es lo mismo, y solamente 2 candidatos de la Suprema Corte de Justicia, que quién sabe qué quede, porque algunos ministros están diciendo que ya quieren hasta renunciar. Dicen que tal vez un pase automático para nosotros los jueces, pero yo me pregunto, ¿es una circunstancia en la cual va a haber equidad, donde tenemos un discurso de años proveniente del poder, donde dicen que somos corruptos, que somos ineficientes, y nos van a poner de candidato frente a alguien que claramente digan, lo propone la presidencia? No va a haber ahí paridad. Entonces va a quedar alguien que la presidencia quiera poner y no vamos a saber si esa persona es capaz o no. Y eso va a afectar a la población cuando esa persona empiece a resolver, no tal vez conforme a temas técnicos, sino tal vez temas incluso políticos. Adelante, Francisco. Para que nuestro auditorio se dé una idea, licenciado Noé, platíquenos su experiencia. ¿Cuántos años tiene usted de carrera en el Poder Judicial y por qué tuvo que pasar para llegar a ser juez de distrito? Muy bien, pues yo tengo de carrera judicial prácticamente 24 años. Empecé por ahí en el 2001. Empecé primero como oficial judicial en área penal. ¿Qué hacía? Costuraba, ayudaba con las copias, empecé a leer. Se inició un camino, una carrera judicial, donde empezando como oficial con estas funciones, conociendo primero materia penal, porque los juzgados de distrito en ese momento eran mixtos, y después de amparo. Una vez que terminé la carrera, porque empecé incluso antes de terminar la carrera, ya siendo licenciado, pues entonces accedí mediante un concurso, mediante un examen, decidieron que era apto para ser actuario. Ya después de que fui actuario judicial, también tuve que hacer un examen de conocimientos, de aptitudes, y alcancé el cargo de secretario de juzgado. Ya siendo secretario de juzgado, todo eso fue allá de donde soy originario, en San Luis Potosí. Ya después me invitan a trabajar en un tribunal colegiado de circuito, aquí ya en Sinaloa, Mazatlán. A partir de esa fecha, fui secretario proyectista de un magistrado, tribunal colegiado de circuito. Una vez que adquirí experiencia por muchos años, a través de la labor de presentar los proyectos, de conocer las jurisprudencias, las leyes, de estar siempre en capacitación, ¿no?, en diversos cursos, incluso la propia labor, de cuando te reprenden y los magistrados no aceptaban tus proyectos, pues vino el momento de empezar concursos de oposición. Los concursos de oposición son difíciles, estás en contra de prácticamente, en cada concurso de oposición, a veces son 1,500, 2,000, 3,000 personas que están concursando por 30, 15, 45 lugares a lo mucho. Es un concurso de oposición donde tienes que demostrar tus conocimientos, donde tienes que realizar proyectos y donde también al final tienes unos sinodales quienes te hacen preguntas directas y ahí se decide si tienes o no la capacidad para ser un juzgador. En el plano personal del servidor que les hablo, soy juez de distrito especializado en materia penal. Aquí se abrieron una serie de concursos porque era necesario una especialización cuando se estaba implementando la reforma a nuestro nuevo sistema. Entonces, esta capacitación a través de los concursos
que no lo pasé a la primera, lo pasé después de varios intentos. Pues entonces ya cuando estábamos en el proyecto, en el trayecto de ese concurso, hay una capacitación especial, ¿no? Sobre todo para platicar, para poder resolver de manera oral. Cuando todo lo hacíamos por escrito mediante proyectos de sentencia, pues ahora es oral. Y también después, ya cuando resultamos vencedores, pues hemos sido invitados por diversas organizaciones internacionales, sobre todo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que tiene un convenio con las autoridades mexicanas y sobre todo el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte. Pues entonces se nos ha enviado a cursos de capacitación para entender el nuevo sistema adversarial, ¿no? Ese podría ser lo que les puedo compartir. O sea, usted no es producto de un dedazo. No. Le digo porque también hay algunas informaciones de que hay mucho nepotismo en el Poder Judicial, que hay familias enteras, que hay quienes llegan, no como llegó usted, sino que llegan por padrinazgos de quienes están controlando en su momento ese Poder Judicial. Desde luego que también hay ese tipo de casos, pero no son la generalidad. Incluso con el anterior presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro en retiro Saldívar, él implementó, cuando era presidente del Consejo de la Judicatura Federal, nuevos acuerdos. Él empujó una nueva ley y a través de esta nueva legislación y nueva reglamentación se prohíbe y se castigó mucho el nepotismo de diversas maneras. Había circuitos donde lamentablemente esto sucedía. ¿Qué pasó? Se cambiaron a los titulares a diversos circuitos para empezar a quitar este problema. ¿Qué más pasó? En la actualidad, para que un titular nombre a cualquier funcionario, requiere un visto bueno de una comisión de allá de México, del Consejo de la Judicatura, y ahí se tiene que plantear si tiene algún vínculo familiar. Desde luego que esto poco a poco se ha ido quitando, pero en la actualidad yo sí les puedo decir, por ejemplo de mi persona, pues yo no tengo la facultad tan fácil de proponer algún funcionario por algún tema familiar o incluso de amistad. Lo hace una administración, o cuando son los juzgados normales, por así decirlo, los ordinarios, pues estos, insisto, hay un comité de ética que se encarga de analizar. Entonces sí ha habido avances y esto poco a poco se está quitando dentro del Poder Judicial de la Federación. ¿Temen ustedes perder su trabajo de toda una vida, como es su caso? Supongo que no es el único caso, ¿no? De personas con 20 años de trayectoria, 10, 15, etcétera. Pues claro que sí tememos, porque vemos cómo la reforma está avanzando y está avanzando a pesar de los reclamos, a pesar de las protestas, a pesar de lo que están anunciando. Por ejemplo, el día de ayer estaba yo leyendo una nota donde ya inversionistas de los Estados Unidos de América estaban anunciando que están parando el anuncio de ciertas inversiones, ¿no? Entonces parece que eso no les importa, de todas maneras lo quieren hacer, y desde luego que tristemente, como un tema personal, pues sí duele, y sobre todo por la manera, ¿no? Si ustedes por algún asunto donde me hubiera equivocado y que eso hubiera dado lugar a que se me iniciara un procedimiento donde se me venciera, se me diera la oportunidad de un recurso efectivo para defenderme, pues bueno, si esa era la manera de salir, pues la tendría que aceptar, ¿no? Pero aquí es sin ser escuchados, mediante prácticamente un decreto donde se nos dice que ya no somos idóneos porque no cumplimos con sus intereses y con sus programas, pues sí resulta triste. Yo siento en lo personal que todavía tengo mucho por dar en cualquier ámbito, pero sí encuentro muchos compañeros que están muy afectados, ¿no? Sobre todo magistrados que tienen más años de servicio que yo, o por ejemplo compañeros que son más o menos de mi edad, pero que todavía no son titulares. Que están buscando. Y que ellos están buscando una y otra vez, se preparan, no saben cómo se tienen que preparar, hacen cursos, entre todos se juntan, y ahora les dicen, esa manera ya no va a ser, ¿no? Y lamentablemente, si usted no está cerca del poder, pues ya no va a poder. Javier, comentarios finales, tenemos 8 minutos. Sí, en este tema que está planteando de que todavía no se sabe muy bien
¿Qué va a pasar de aprobarse la ley con todos los derechos de los trabajadores? Ahorita que están en un paro, ¿no están trastocando la vida de la aplicación de la justicia? O sea, que algunos asuntos que tienen que salir rápidamente se estén retrasando. Bien, pues lamentablemente a eso nos están orillando, pero estamos tomando algunas medidas. El Consejo de la Judicatura sacó una circular, la 16/2024, y además los juzgadores somos sensibles. No es un paro completo, o sea, los asuntos que se consideran urgentes, esos se siguen realizando. Por ejemplo, en materia penal, asuntos de detenidos, asuntos de técnicas de investigación, asuntos de medidas cautelares que sean urgentes. Hay muchas cosas que, por ejemplo, en materia de ejecución, algunos temas de salud de las personas que están privadas de la libertad, de cómo estén ellos ahí organizados, si son cuestiones urgentes, se están atendiendo. Asuntos de alimentos, de pensiones, de menores, asuntos que haya algún peligro a la libertad, algún peligro a la vida, se están atendiendo en los amparos. Es decir, no es un paro donde nosotros hayamos dicho cerramos y adiós, háganle como quieran. Eso no está sucediendo. ¿Qué pasó también? Les recuerdo, inició esto con los trabajadores. Los trabajadores primero realizaron el paro. Después los titulares, viendo la situación, los apoyamos. ¿Qué pasó después? El Consejo de la Judicatura votó y determinó que ese paro era aceptado. ¿Qué pasó ahora? El día de ayer, antier, los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también realizaron un paro democrático y ahora los ministros del Pleno también lo decidieron. Disculpen si algunos lo ven como un atropello a la justicia, pero el atropello a la justicia se está realizando en este momento en el Congreso de la Unión. Milton, acaba de subir el Universal que la reforma judicial quedó aprobada en lo general y en lo particular. Y se lee que dentro de esta parte de derechos laborales dice, para jueces, magistrados de circuito que no concluyen su encargo por haber declinado o no resultar electos, sean acreedados al pago de un importe equivalente a 3 meses de salario, 20 días de salario por cada año prestado, así como las demás prestaciones a las que tengan derecho. Eso dice ahorita la nota del Universal. Yo les preguntaría a usted, juez, va al Senado, a Morena, a esa gran aplanadora que hay ahorita, le faltaría un voto. Yo creo que ese voto se lo va a dar el PRI, por obvias razones, o esos votos se los va a dar el PRI. ¿Ustedes ya después de esto entrarían a una resistencia civil o ya acatarían la ley? Digo, al final del día como abogados y impartidores de justicia, ¿qué es lo siguiente que harían? Bien, bueno, lo primero es que aunque se esté estableciendo ese transitorio posible donde nos dan a entender, bueno, se te va a de alguna manera indemnizar, es que esto no es por dinero, esto es por lo que se está provocando y se va a provocar. De lo poco que sirve en el país, que es a través del juicio de amparo, donde si usted lo detiene arbitrariamente, ahí tiene el juez que lo puede defender. Si usted no le están dando bien su salario, ahí está el juez que lo puede defender. Si el Ministerio Público no está atendiendo su asunto, usted va a ir con el juez y el juez va a concederle el amparo. Son múltiples los motivos por los que usted puede entender o debe de entender que el afectar de esta manera al Poder Judicial de la Federación a usted lo va a afectar después en el corto o mediano plazo. Y sobre el tema de qué va a ocurrir con esto de la aplanadora, pues bueno, precisamente nosotros por eso estamos haciendo esto. Estamos ejerciendo presión. Usted haga presión, estimado público, haga presión desde sus trincheras, vigile a esos senadores de los partidos de oposición para exigirles a todos estos que se transformen en ese dique que impida. Ellos son los únicos que lo pueden hacer, y si hay alguno que no se quiera vender o se quiera doblar, pues hay que insistirles, hay que irles a hablar con ellos. Por ejemplo, hay un senador de Morena aquí de este estado que fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia. ¿Por qué no le preguntan por qué él ahora tiene un cambio? ¿Cuál es su parecer? Hay que presionarlos para que lleguen ellos a la decisión de que esto no ocurra. Y si lamentablemente esto llega a ocurrir, primero, yo no sé lo que los trabajadores puedan ellos tomar como decisión. Nosotros como juzgadores
tendríamos entonces, si esto ya está consumado, pues tendremos que agotar dentro de la constitucionalidad, dentro de lo que son los recursos judiciales, pues promover el amparo contra estas reformas. Si en sede nacional no hay un recurso efectivo, tendremos que ir a la sede internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lamentablemente, para lo que se viene para el país, hay una serie ya de antecedentes, de precedentes judiciales, donde se da la razón a este tipo de circunstancias, donde de manera arbitraria se quite a un juzgador de su función, pues desde luego puede venir sentencias contra el Estado mexicano. Ese es más o menos nosotros como tenemos el margen de acción en el futuro. Nos queda un minuto, Francisco. ¿Qué opina de los ministros en retiro, Saldívar y Olga Sánchez Cordero, que están apoyando esta reforma al Poder Judicial? Pues bueno, me parece que es lamentable porque ¿por qué cuando estaban en ese lugar no hicieron por cambiar lo que ellos creían que debían cambiar? De la ministra en retiro, Olga Cordero, pues el chiste se cuenta solo, al parecer se enfermó, para ella tratar de mejor no estar ahí. Y del ministro Saldívar, pues de ministro, yo le tenía en una alta estima sus criterios, cómo era como togado, la verdad era admirable. Como presidente también hizo cosas interesantes, retuvo en algunas ocasiones al gobierno, pero lo que ahora está haciendo, pues entonces ya es un político, ¿no? Ya no es ese ministro de admirar. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Milton, muchas gracias. Muchas gracias. Javier. Muy buenos días al auditorio. Y seguimos al habla, abrimos comunicación. ¿Cómo no? Es primera vez para nosotros, es inédito. Ayer me llegó por correo esta solicitud y abrimos los micrófonos pues con mucha apertura, y el tema yo creo que va a continuar. Cuando gusten regresar, creo que hay muchos temas por hablar, o alguno de sus colegas sean bienvenidos aquí. Podemos abrir una mesa de más tiempo porque evidentemente da para mucho más. Muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias al auditorio por este tiempo. Muchas gracias. Ya escuchó usted a través de la mesa de los noticieristas en esta mañana al juez de distrito del Poder Judicial de la Federación, José Noé Egure Yáñez, de San Luis Potosí, nos dice. Ya luego platicamos de su estado también. Y nos vamos a ir con dos notas, aunque ya son las 9 de la mañana, que hemos estado dando seguimiento durante pues, las últimas horas. Nos confirman que tras enfrentamientos, porque sí hubo enfrentamientos, como lo informamos esta madrugada, en la zona de San José del Llano, en Badiraguato, hay 2 personas fallecidas. Tenemos la información confirmada por las autoridades de seguridad y algunas imágenes también exclusivas en Badiraguato. Ernesto Martínez, buenos días. Hola, ¿qué tal, Luis Alberto? Muy buenos días y buenos días al auditorio de los noticieristas para comentarte que un enfrentamiento a balazos en lo que viene siendo la sierra de Badiraguato se registró durante la noche de ayer y madrugada de este miércoles 4 de septiembre entre grupos armados de la delincuencia organizada, donde esto en las inmediaciones de la comunidad de San José del Llano, perteneciente al municipio de Badiraguato, donde se ha confirmado por parte de las autoridades del estado por lo menos 2 personas fallecidas y vehículos abandonados. Esto también fue confirmado por los vecinos de las comunidades con imágenes que han subido a las redes sociales. También se ha dado a conocer mediante varios videos sobre la dimensión de este enfrentamiento que se registró durante la madrugada, donde se escuchan disparos de ametralladoras y hasta explosiones posiblemente de granadas o de rifles antiaéreos Barrett calibre 50 milímetros, y donde las autoridades del estado y del municipio apenas van llegando a esta sindicatura ubicada aproximadamente poco más de 1 hora de distancia de la cabecera de Badiraguato. Hasta este momento, pues se decía que hasta hace 1 hora seguía activo este enfrentamiento, pero al parecer esta situación ya fue controlada. Cabe señalar que el día de ayer elementos de la Secretaría de la Marina Armada de México implementaron un operativo en las comunidades aledañas a San José del Llano y también en esta misma sindicatura, donde se dijo que durante la tarde-noche de ayer se habían retirado a Culiacán, razón por la cual los grupos armados que se mantenían ocultos en una zona serrana cercana a San José del Llano se enfrentaron de nuevo, esto en lo que viene siendo la sindicatura, y aunque los vecinos ya confirmaron personas fallecidas en una de las calles del poblado, así como una camioneta Toyota Tacoma color blanco abandonada con impactos de arma de fuego, las autoridades apenas acuden hasta el sitio y se dijo que esta cifra podría subir hasta 3 personas en las que perdieron la vida tras estos enfrentamientos registrados allá en la madrugada de hoy y en la noche de ayer, Luis Alberto. Y bueno, pues ahí están los audios donde se escucha esta fuerte balacera allí en San José del Llano. Esperemos que no suba la cifra. Ernesto, muchas gracias.
Pendiente, buenos días. Confirmado por el equipo de los noticieristas. Y también, pues lamentablemente nos despedimos con una mala noticia. La mañana de este miércoles 3 de septiembre se informó de la muerte de la señora María Calderón López, madre del empresario Jesús Vizcarra Calderón, empresario sinaloense. Hasta el momento no se han dado detalles de su fallecimiento a sus 82 años de edad. La señora nació en Higueritas, Tamazula, Durango, el 19 de septiembre de 1942, donde pasó sus primeros años, y a los 6 años de edad se trasladó a Culiacán, madre de 10 hijos: Mélida, Fernando, Erika, Jesús, Ana, Marco, Marisa, Yoli, Armando y Lupita Vizcarra Calderón. En 2017, en el marco de su cumpleaños 75, presentó su libro María Calderón de Vizcarra, esposa, madre y empresaria, y en 2018 recibió el galardón a la mujer culiacanense. Descanse en paz la señora. También esta mañana pues nos confirman esta noticia, María Calderón de Vizcarra. Así nos despedimos, se queda bien acompañado. Soy Luis Alberto Díaz, muy pendientes.